Buenas noches, queridos amigos, y aquí estamos en su programa favorito de historia aquí en Popular Televisión. Recordarán que hace unos cuantos meses, en concreto el pasado mes de agosto, tuvimos en esta mesa al historiador vizcaíno Gaizka Fernández Soldevilla para charlar sobre los dos libros que había publicado en meses recientes sobre ETA y la izquierda vasca. En concreto se trataban de Sangre, votos y manifestaciones, ETA y el nacionalismo vasco radical entre 1958 y 2011, y Héroes, heterodoxos y traidores, la historia de Euskadiko Ezkerra. Pues bien, volvemos a tener en esta mesa a nuestro amigo Gaizka para hablarnos del último libro que ha publicado también sobre cuestiones parecidas, en este caso sobre el origen ideológico y político y personal también de la banda terrorista ETA desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no, de la Guerra Civil hasta los años 50, que fue cuando nació ETA. Así que muy buenas noches, querido Gaizka, y bienvenido a tu casa. Buenas noches, Jesús. Muchísimas gracias por volver a invitarme. Estoy encantado de volver a verte. La verdad es que es un tema apasionante, aunque cruento, porque lamentablemente ha sido, digamos, la clave política de la España del último medio siglo, y lamentablemente esa clave ha sido una clave sangrienta, ¿verdad? 845 víctimas mortales, según el último recuento, y más de 2.500 heridos, que probablemente serán más, ¿no? Pero que estemos seguros, más de 2.500. Entonces ha sido una auténtica sangría y ha condicionado la historia de España de los últimos 40-50 años. No se entiende sin ETA, para lo malo, no se entiende sin ETA. Me acabo de dar cuenta del tremendo error de, por darte paso a ti, no haber mostrado a las cámaras la portada del libro y haber explicado a nuestros televidentes el título. Se llama La voluntad del Gudari, génesis y metástasis de la violencia de ETA. Su autor, aquí presente, Gaizka Fernández Soldevilla. Se lo recomiendo encarecidamente porque es un interesantísimo y documentadísimo estudio sobre lo que les he dicho antes, los orígenes ideológicos, los orígenes políticos y los orígenes personales, porque claro, como es lógico, aquí tiene mucho que ver las personas, de la violencia de Etarra. Vamos a empezar pues por el principio, aunque la verdad es que dura tarea la del principio, porque ni siquiera hay digamos, acuerdo en dónde comienza el principio del conflicto, entre comillas, que da lugar a que exista ETA, según el relato nacionalista, ¿no? Vamos a comenzar por una frase pronunciada por un etarra en el año 2007, frase que recoges en el libro, que decía: España y Francia nos han oprimido durante 1500 años. Esto nos lleva a la caída del Imperio Romano, ¿no, Gaizka? A las revueltas bagaudas, entiendo yo, porque claro, para la izquierda abertzale, para el nacionalismo vasco radical, España y Euskadi, Euskal Herria, llevarían en una guerra de liberación enfrentados desde hace siglos, ¿no? Lo que no está claro es cuándo empieza, ¿no? Como has dicho. Aquí hablan de 1500 años. Cuando tocó el aniversario de la batalla de Roncesvalles, que los vascones vencen a la retaguardia de Carlomagno en 1978, que se cumplió el milenario, pues el conflicto empezó en Roncesvalles. En 2012, que se cumplió la anexión de Navarra por Castilla, el conflicto empezó en 1512, y cuando toque otro aniversario, pues empezará ahí, ¿no? A voluntad. Es curioso que hay una frase que me ha llamado mucho la atención, no recuerdo ahora de quién, porque evidentemente citas a cientos de fuentes y cientos de autores, cientos de escritores, cientos de terroristas, cientos de ex-terroristas también, y hay una de ellas en la que el autor, digamos, dice que los motivos que movieron a los vascones en la batalla de Roncesvalles son los mismos que mueven hoy a la izquierda vasca. Además, en concreto, a la izquierda vasca, ni siquiera a la banda terrorista ETA, ¿verdad? La verdad es que es un argumento curioso. Es, si no me equivoco, un manifiesto de Herri Batasuna
de 1978, de cuando van a Navarra a celebrar el milenario de la batalla de Roncesvalles y dicen, bueno, estos vascones son nuestros antecesores, ¿no? Los antecesores de los gudaris, de la guerra civil, los antecesores de los carlistas y los antecesores de ETA. Evidentemente, como historiador, está claro que no hay ninguna conexión entre ellos. Ellos se quieren ver como el último eslabón de la cadena, pero es una manera de legitimarse. No hemos decidido nosotros matar, sino que hemos heredado una guerra que viene de nuestros antepasados, que empezaron otros, empezaron los españoles cuando se invadieron, y por tanto nosotros tenemos el legítimo derecho a defendernos de la agresión. Recuerdo haber visto, supongo que tú también lo conocerás, en los últimos meses he visto en YouTube un vídeo muy bien hecho, por cierto, de unas manos que van moviendo sobre un mapa, fichas y mapas y cosas, y el argumento primero, digamos, que finalmente es el argumento central, es que los vascos han permanecido aislados e inconquistados toda la historia, y comienza la historia nada más y nada menos que con los romanos. Es decir, que ya la agresión, digamos, no vendría por parte de España, sino también por parte de Roma, es decir, serían los primeros agresores, ¿no? Sí, y luego los visigodos, los árabes, pero lo curioso del nacionalismo vasco más radical es que al final todo se confunde, ¿no? Todos los extranjeros imperialistas siempre son españoles. Al final se reduce, ¿no? La batalla de Rigorriaga, famosa, medieval, que se supone que es una batalla en la que los leoneses invaden Vizcaya porque están en guerra contra Castilla, y Vizcaya es de Castilla, ¿no? O sea, hay una gran le da la vuelta y los leoneses se convierten en españoles, Castilla se aparece y los vascos son una nación vasca independiente. Es decir, que todo se difumina hasta que el extranjero español, extranjero, fascista, franquista, se convierte en un todo, y sí, los vascos en una nación homogénea. Que por cierto es sinónimo, es decir, español, romano, visigodo, fascista, es siempre sinónimo. Exactamente, ¿no? Para ellos la visión de la guerra civil que tienen no es una guerra civil entre ciudadanos del mismo estado, país o lo que quieras, sino una guerra en la que los españoles nos invadieron. Claro, el problema que tienen es que conceptualmente, si ya están invadidos, ¿no? Por las racistas ya han invadido, ¿cómo te vuelvas a invadir? Y hay un autor venezolano, vasco venezolano, Machari, que aparece en el libro, que intenta solucionar ese problema conceptual hablando de reinvasión. O sea, nos reinvaden otra vez, si no fuera suficiente con una sola vez, ¿no? Entonces, para ellos la guerra civil es una invasión española a Euskadi, y evidentemente los requetés carlistas y alaveses, que eran las dos provincias que más voluntarios dan al ejército franco, desaparecen, los milicianos de izquierdas desaparecen, y solo quedan nacionalistas vascos, que son los auténticos vascos, frente a españoles, que son todos los demás. Sí, sí. Vengámonos de todas maneras más cerca, porque si nos quedamos con romanos y con visigodos nos metemos en un berenjenal muy complicado de salir de él. Telesforo Monzón, que fue un importante dirigente del PNV en tiempos de la Guerra Civil y de la República, 40 años después se convirtió en una de las cabezas visibles de Herri Batasuna, y en el año 76 escribió: para nosotros, Zumalacárregui en la primera guerra carlista, Santa Cruz en la segunda, Aguirre en el 36, luchando contra el fascismo internacional, y ETA hoy son una misma guerra cuyo origen está en que nos robaron la soberanía de nuestro pueblo. Si nos detenemos un momento en la cuestión carlista, nos encontramos con el siguiente inconveniente difícil de salvar. Es decir, si la primera invasión en el siglo XIX, olvidándonos de todas las anteriores, ¿no?, fue la de la primera guerra carlista, es decir, españoles contra vascos, los vascos serían los carlistas, y la segunda invasión, es decir, la primera reinvasión, sería la de 1876, la segunda guerra carlista, la de Santa Cruz, que diría aquí Telesforo Monzón, nos encontramos con que la segunda reinvasión tendría por invasores a los carlistas, es decir, a los que en las dos anteriores habían representado el papel de vascos, de invadidos, y sin embargo los invasores en esa segunda reinvasión serían los carlistas. Es curioso, ¿no? Sí, claro, además en la guerra civil las tropas que entran en Bilbao son todos requetés carlistas, ¿no? Pero los libros nacionalistas, los últimos que he consultado, lo que hablan es de carlistas engañados.
Franco engaña a los carlistas, que pueden ser vascos buenos o con unas intenciones, pero les engaña prometiéndoles fueros. Luego, cuando gana la guerra civil, no hay fueros, no hay la recuperación de la auténtica estirpe real, ¿no?, de los Borbones exiliados, y por tanto los carlistas se separan del franquismo. Y es cierto que una parte del carlismo sí se va separando del franquismo, en parte porque no está de acuerdo, pero evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? No son vascos engañados, sino vascos de unas ideologías muy concretas que luchan por una causa muy concreta. Es que además en este caso habría que establecer matices, es decir, una cosa es España frente a los vascos, otra cosa muy distinta es fueristas contra antifueristas, otra cosa es carlistas contra isabelinos, otra cosa es carlistas contra los partidarios de Alfonso XII, y en el tema de la guerra civil, pues como es lógico, no era una guerra entre vascos y españoles, como lo prueba el hecho de que había más vascos en el ejército franquista que en el republicano, y luego además, como es lógico, los que lucharon en el bando franquista, los alaveses y los navarros y los guipuzcoanos, que también lucharon en el bando franquista, no luchaban para liberar Euskal Herria, sino luchaban en defensa de unos principios ideológicos, de unos valores religiosos que consideraban que estaban más encarnados en el bando franquista que en el republicano. Y luego además el dato esencial que separa a los carlistas de los nacionalistas en el 36 fue la cuestión nacional, porque la cuestión religiosa no lo separaba, es más, era lo que les hubiera podido unir, ¿no? Y lo que los carlistas reprocharon a los del PNV fue que se habían olvidado, digamos, de la cuestión nacional, la habían puesto por encima de la cuestión religiosa, ¿no? Sí, ahí, claro, recordemos que el propio Sabino Arana, su padre, había sido carlista, ¿no? Es derrotado él al principio sí era carlista, integrista, era el padre de Sabino Arana, es un armador de bilbaíno que apoya a la causa de Don Carlos en la segunda carlista, pierden, se arruina, y la familia Arana se tiene que exiliar. Eso les queda un resquemor, es decir, un resquemor de hemos perdido y tenemos que recuperarnos. Y al Sabino Arana, su hermano Luis, llega un momento cuando es adolescente que le ilumina y dice, no, él creía que era patriota español, carlista, y el hermano le dice, no, tú eres patriota vizcaíno, y le señala el camino. Pero ideológicamente, excepto, como dices, en el horizonte independentista hay un porcentaje importantísimo de la ideología carlista, integrista y nacionalista que es común, ¿no? Integrismo religioso, el foralismo, la defensa del antiguo régimen, esa visión bucólica del pasado vasco, es muy común entre todos ellos. Sí, sí. Avancemos un poquito en el tiempo, porque uno de los momentos esenciales para comprender, digamos, la vertiente radical o la vertiente separatista del nacionalismo vasco en un momento, en los años 20, en los que también existía, digamos, la versión estatutaria o la versión moderada, fue el año 23, cuando el 11 de septiembre se establece la Triple Alianza, ¿no?, entre nacionalistas, entre parte de los nacionalistas vascos, parte de los nacionalistas catalanes y parte de los nacionalistas gallegos, en la muy simbólica fecha del 11 de septiembre en Barcelona. Lo que pasa es que al día siguiente se da el golpe de Estado de Primo de Rivera y la cuestión, digamos, que tuvo que quedar en suspenso por motivos obvios, ¿no? Pero en ese momento, digamos, entra en funcionamiento, ¿no? O digamos que se pone en primera escena de la cuestión la escisión radical representada por los aberrianos, es decir, por Eli Gallastegui, personaje que luego tendría muchísimo que ver en lo que vamos a ir viendo del nacimiento de ETA. Así que cuéntanos un poquitín, vamos a hablar de Aberri, de Hagi y de la figura de Eli Gallastegui. Claro, el PNV nace como un partido muy radical, porque Sabino Arana al principio es un personaje muy radical, pero cuando Sabino Arana entra en política, entra en la Diputación de Vizcaya, empieza a hacerse más moderado, más posibilista. Sí. Y el PNV tiene esas dos almas, ¿no?, lo que se ha llamado el péndulo patriótico, entre el sector radical independentista y el sector más pragmático, más moderado, y siempre ha estado ese péndulo jugando. Cuando el sector pragmático moderado toma el poder e intenta hacer algo parecido a lo que está haciendo la Lliga Regionalista en Cataluña, es decir, vamos a apostar por un estatuto de autonomía, vamos a dejar aparcado el independentismo, las juventudes del partido, las juventudes del PNV se rebelan y se escinden. Eso va a dar lugar a Aberri, al partido Aberri o PNV Aberri, ¿no? Y el líder supremo de este partido es Eli Gallastegui.
Eligarestegui, cuyo sobrenombre es Gudari, que es precisamente guerrero, ¿no? Es el primero que utiliza ese sobrenombre como marca. Además, este partido lo va a apoyar Luis Arana. Sabino Arana está muerto, entonces el hermano de Sabino va a apoyar esta causa. Lo legitima, digamos, ¿no? Con su nombre. Si Luis Arana, que es el hermano del creador, apoya este partido, es que tiene la legitimidad histórica. Y lo cierto es que son los más aranistas. Es decir, defienden la pureza de la idea, ¿no? Independentismo a ultranza, ninguna alianza, ninguna solución intermedia, ningún estatuto de autonomía o independencia o nada. Y además empiezan a mirar estos araberrianos a Irlanda, ¿no? El espejo irlandés, el espejo del IRA. Tiene un discurso bastante violento, aunque lo cierto es que no ejercen la violencia, pero ya empiezan a hablar sobre ella. Sí, además en el año 23 tengan en cuenta que acababa de terminar la Guerra Civil Irlandesa, que había durado del 21 al 23. Eso el 21 al 22, perdón. Y claro, después de la matanza de Pascua, de la rebelión de Pascua, perdón, del fusilamiento de los Sinfeñers, pues Eligarestegui ve que la violencia ha dado sus frutos. Entonces él se imagina haciendo algo parecido, pero en el fondo, al menos en su discurso, piensa más en algo parecido a lo que está haciendo Gandhi en la India, es decir, resistencia civil que violencia. Pero lo cierto es que el pacto, la Triple Alianza del 23, en su texto habla de resistencia violenta ante España, ¿no? Es decir, que al menos en las palabras sí está la violencia, luego en los hechos no llega. Sí, digamos que lo que le hubiera gustado es hacer una pequeña Irlanda en el País Vasco, que hubiera habido dos bandos pegándose con las armas en la mano, pero como más o menos era consciente de que eso no era posible, digamos que la violencia la limitó a las palabras, ¿no? Aunque bueno, incluso llegó a hablar en sus manifiestos y en sus textos, ¿no? De ejércitos vascos y de armar a la juventud, ¿no? Creó un ejército vasco de liberación que no existió más que sobre el papel, que disparaba comunicados muy violentos, pero nunca hubo nada más, ¿no? Incluso hubo un plan de un grupo de vascos que fuese a Lourdes de procesión, ¿no? Y volviese armados ya al País Vasco para dar una especie de push de rebelión en Bilbao y tomar las armas. Eran planes totalmente fantasiosos, quiméricos, que nunca se van a dar a cabo. Son ensoñaciones de gente muy radical, pero que no tienen base material, ¿no? Esta intentona de Lourdes fue en el año 23, además, ¿no? Pues 23 o un poquito más adelante. Veintitantos, sí. Es que estaba pensando que evidentemente por las cercanías, por las mismas épocas, estaban hechos parecidos en manos del amigo Macià en Cataluña y el push de Múnich, el push de Hitler en el año 23 también, ¿no? La verdad es que digamos que había varios ejemplos, bueno, y luego también la marcha sobre Roma, como es lógico, ¿no? La marcha que da el poder a Mussolini. Digamos que era unos años, una época en la que tenían varios ejemplos de tomas violentas del poder y de conflictos armados. El irlandés, la marcha sobre Roma, etcétera, etcétera, ¿no? Y además Pras de Molló. Y Gudari, el grupo de Gudari Abril tenía bastante relación con Francesc Macià. Lo que pasa es que Macià era mucho más pragmático y sí hacía planes más realistas, ¿no? Tenía pactos, intentaba abrirse, llegar a estrategias, acuerdos con el anarcosindicalismo, creo que con el comunismo, si no me equivoco. Tenía una visión bastante más pragmática y yo creo que Saberianos era muchísimo más utópico. Nunca se plantearon de verdad hacer nada, que no fueran pequeñas protestas, cosas por el estilo. Avanzamos en el tiempo, llega la guerra civil. Los nacionalistas dudan en un primer momento porque, por un lado, con los nacionales les unía su condición de partido católico derechista, pero por otro lado la negativa del bando franquista a la autonomía y al estatuto hace que se echen en manos de Indalecio Prieto, que les promete el estatuto, y tras muchas discusiones la noche del 17 de julio del 36 se ponen del lado del bando republicano, a regañadientes, como lo probó un año después el Pacto de Santoña, cuando el PNV se mantiene al margen, pone en bandeja de plata al Ejército Nacional el avance por la provincia precisamente de Cantabria, entonces llamada de Santander, y llega la derrota del bando republicano y, por supuesto, de los separatistas, tanto vascos como catalanes. Buena parte de ellos se tienen que ir al exilio, aunque también buena parte de ellos regresan, nada más y nada menos que Luis Arana regresa a España en el 42 y aquí vivió el resto de su vida hasta el año 50, ¿verdad?, en que murió. Pero aquí es cuando comienza el relato definitivo, ¿no? La reinvasión definitiva y la excusa definitiva, que es
nosotros somos los herederos de los gudaris del 36. Claro, la guerra civil es una derrota del bando republicano y una derrota también de los nacionalistas vascos, que son derrotados por haber luchado contra Franco, pero también porque dentro de la República, como dices, pactan su rendición aparte de los republicanos, ¿no? En Santoña. Ellos lo reelaboran, este relato, y lo que se vende en las publicaciones del exilio es unos gudaris que han sido heroicos, que han sido nobles, que no tienen las manos manchadas de sangre, y eso se repite mucho. Al contrario que los franquistas y al contrario que los milicianos, los gudaris no han asesinado en retaguardia a nadie, no han cometido crímenes, han salvaguardado su honor y han luchado muy valientemente contra un enemigo superior. Son héroes, ¿no? Entonces, claro, el nacionalismo vasco, que no había tenido héroes de verdad, porque claro, todos los héroes vascos anteriores, Churruca, Blas de Lezo y demás, eran héroes evidentemente españoles, es decir, no les valían como héroes, ¿no? Necesitan héroes propios, y los gudaris de repente les dan héroes. Y se utiliza esa figura, el simbolismo de esa figura, se les hace homenajes, se les tiene en cuenta las misas, las publicaciones hablan de historias, hazañas bélicas de los gudaris, ¿no? O cómo saben morir los gudaris antes de ser fusilados. Todo esto lo va empapando a las nuevas generaciones, a los jóvenes que no han vivido la guerra civil, pero ven como sus padres, que muchos de ellos han sido gudaris, les cuentan lo heroicos que fueron y que injustamente fueron derrotados. ¿Qué hacen los jóvenes? Sueñan con ser nuevos gudaris. La guerra que nuestros padres perdieron, nosotros la vamos a ganar, la vamos a retomar. Esa guerra no ha terminado, ¿no? Y lo que van a hacer es coger las armas y crear ETA. Y les echan en cara a la generación anterior su pasividad. Ellos son los que tienen que volver a, digamos, a reavivar el fuego de la lucha ante la pasividad tanto del PNV en el interior como de los exiliados. Claro, el PNV actúa en la Segunda Guerra Mundial ayudando a Inglaterra y a Francia, ¿no? La visión de Lehendakari Aguirre es: si ayudamos a los aliados en la Guerra Mundial, cuando caiga derrotado Hitler, los aliados nos van a ayudar a nosotros y van a acabar con Franco. Ayudan a los aliados, Hitler cae, pero Franco se queda, ¿no? A los aliados, de repente, a Estados Unidos sobre todo, le interesa más que esté Franco, que es un dictador incómodo, pero es de los nuestros, ¿no? Como decían de algún dictador, es un cabrón, pero es un cabrón de los nuestros, pues lo mismo. La otra alternativa que teme Estados Unidos es que haya una república comunista, que eso es lo que más temen. Por tanto, dejan a Franco. Y el PNV se queda sin plan. Durante mucho tiempo no sabe qué actuar. Y se van envejeciendo, esas generaciones se quedan en el exilio, se quedan anquilosados. Y los jóvenes etarras, los jóvenes nacionalistas, lo tienen muy claro. El PNV es pasivo, es inactivo, no se les puede reprochar su pasado porque en la guerra civil actuaron bien, pero sí se les puede reprochar su presente. No están luchando, no están tomando las armas. Y lo que piden ellos es retomar las armas, ¿no? Dejar, y además lo dicen muy claramente, dejar que la nueva generación tome el relevo y la vieja generación que se aparte. Es más, buena parte de las figuras dirigentes de ETA, estoy pensando en Mario Nandía y en los hermanos Echevarrieta, fueron de las juventudes del PNV antes de dar el paso para entrar en ETA, ¿verdad? Incluso hay José Antonio Echevarrieta, que es el ideólogo de la segunda ETA, digamos, ¿no? Más famoso. Este llega a definir, cuando estaba todavía en los juventudes del PNV, define el PNV como un grupo de viejitas que se dedican a quejarse, ¿no? Para él es eso. Pero es cierto, ahí entran claramente en EGI, en las juventudes del PNV, porque es la organización más amplia que hay cuando aparecen, pero una vez que están ahí y los veteranos, sobre todo gente como Manuel Irujo, que les dice claramente hay una frontera, la violencia, no vamos a ampliar la violencia, se revela, ¿no? Y acaban extinguiéndose. No pueden aguantar la jerarquía que imponen los veteranos y por tanto crean su propia organización, que va a ser ETA o otros grupúsculos parecidos. Antes de entrar en ETA, vamos a seguir hablando un poco digamos, la fabulación, la imaginación de que ellos son los nuevos gudaris y de que España ha invadido el País Vasco en el 36 y por ello ellos, los nuevos gudaris, tienen la obligación de retomar la lucha que se perdió en el 37. Evidentemente no solamente lo mantuvieron los etarras, los nacionalistas vascos, sino que, por ejemplo, buena parte de la izquierda, tanto española como extranjera, hizo caso de este argumento. Por ejemplo, citas una frase realmente interesante de Jean-Paul Sartre en el año 1972, nada más y nada menos ya, digamos, con el franquismo terminando, que escribió: Euskadi, etnia recientemente conquistada por España. La verdad es que, siendo francés él, también podría haber dicho lo mismo de Francia, ¿no?
Ya que la guerra, digamos, de ocupación, o perdón, los dos países ocupantes son Francia y España, lo mismo podría haber hecho Francia. Pues sí. Pasa que Sartre es un ejemplo y además el gran historiador Tony Youth analiza muy bien el papel de este tipo de intelectuales comunistas o filocomunistas, que Sartre yo creo que es el mayor ejemplo, que ven con mucha simpatía las causas que ven románticas, idealistas, siempre que estén moderadamente, relativamente lejos, ¿no? Entonces, el Vietnam está bien, la China de Mao está bien, pero están lejos. El País Vasco para él era algo lejano, ¿no? Y absorbe las teorías que le cuentan, es decir, las teorías de ETA las copia. Hace su libro, es un prólogo al proceso de Burgos, de Halimi. Su texto es una mezcla entre etnonacionalismo más básico y luego tercermundismo un poco surrealista, ¿no? Entonces tú lo lees y te das cuenta que esa persona no tiene ni idea de eso. Sí. Pero aún así le da una legitimidad que si no tendría. Es decir, que Sartre, que es un intelectual muy famoso en este momento, apoya a ETA públicamente, hace que ETA, a ojos de gran parte de la población con inquietudes no solo comunistas, sino izquierdistas, progresistas o liberales, se vea con muchísima mayor legitimidad de la que tenía en realidad, ¿no? Entonces, Sartre aquí comete un error que luego vamos a pagar los demás. Sí, sí. Otro similar testimonio es el que dio, en este caso, el diputado socialista guipuzcoano Miguel Amelilla, que fue diputado durante la Segunda República y luego al regresar del exilio en el año 78, ni más ni menos, en el año en el que se aprueba la Constitución, escribió: Euskadi ta askatasuna, País Vasco y libertad. ¿Hace falta decir dónde se alberga ahora el espíritu de los batallones de Euskadi? Es decir, un diputado del PSOE diciendo que efectivamente los herederos de los gudaris del 36 son los etarras, nada más y nada menos, ¿no? Claro, a gran parte de la izquierda le fascina ETA, sobre todo en los años 70, ¿no? Porque la izquierda, la Comisiones Obreras, el Partido Comunista, el partido, bueno, todos los partidos, pequeños partidos de extrema izquierda, intentan luchar contra el franquismo mediante huelgas, manifestaciones y otra serie de movimientos y no consiguen nada. En cambio, ETA pone una bomba y salen todos los periódicos, hay respuesta en la calle, le apoyan en el resto del mundo y hay un espejismo ahí de, ostras, estos están haciendo algo muchísimo más importante que nosotros, aunque sean menos y aunque sus ideas sean equivocadas. Y hay una solidaridad antifranquista muy clara con ETA. Eso se va a ir perdiendo en la transición. Es decir, la transición después del atentado, sobre todo de la calle Correo, en Madrid del 74, que mueren 13 personas, y los restos de atentados, la izquierda se va a ir alejando. Pero claro, al principio le cuesta mucho, ¿no? Cuando hay etarras detenidos, la solidaridad les lleva a apoyar a los etarras, les lleva a disculpar ciertos crímenes. Por ejemplo, el asesinato de Manzanas lo disculpa el Partido Comunista. Y el de Carrero Blanco. Eso es. A pesar de eso, curiosamente, las primeras manifestaciones contra ETA que hay en España, bueno, en Euskadi sobre todo, son del Partido Comunista. A partir del 78, el Partido Comunista de Euskadi toma una decisión muy clara, que es ETA ya es el enemigo, ya estamos en la transición, ¿no? Los uniformados son parte de la administración y por tanto tenemos que defenderla, y hacen manifestaciones contra los atentados de ETA. Y están solos. El Partido Comunista, en parte el Partido Socialista, pero menos, son los primeros, mucho antes de que el PNV haga manifestaciones. Esto es curioso cómo buena parte de la izquierda española se creyó que la ETA era una especie de vanguardia proletaria contra el franquismo, cuando en sus textos, y no en sus textos, digamos, internos, sino en sus textos públicos, en los artículos, en las revistas, sobre todo publicadas en el exilio del Mundo de ETA, dejaba bien claro que el enemigo no es Franco, el enemigo es España. Lo decían así en titulares bien claros, ¿no? Y sin embargo, la izquierda picó en el anzuelo de que estos eran unos antifranquistas que el día en que el franquismo terminara iban a desaparecer. Incluso llegan a decir los etarras que si hay una tercera república también seguirían luchando, ¿no? Que ellos no han luchado ni a favor ni contra la dictadura, ni contra la monarquía, ni contra la república. Ellos luchan contra España. Y entonces lo que hay, el sistema político es algo coyuntural, que puede cambiar, pero su esencia es luchar contra España. El problema de la posición antifranquista es que tienen siguen el lema de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y lo tienen tan claro que incluso no se dan cuenta de que ese potencial aliado, ese compañero de viaje, es tan peligroso que cuando el enemigo acabe, este compañero de viaje va a ser nuestro enemigo, ¿no? Sí. Y hace poco ha sido precisamente el aniversario del asesinato de López Lacalle, del periodista que fue fundador de Comisiones Obreras, miembro destacado del Partido Comunista y estuvo en la cárcel, creo que fueron 5 años por estar por fundar Comisiones Obreras, y fue asesinado finalmente por ETA. Es decir, ETA al final
no ve más que españoles o vascos. Sí, entonces da igual que sean de izquierdas, de derechas o Franco. Sí, sí. Precisamente lo que son las casualidades, esta semana se ha cumplido el 40º aniversario de la aparición del periódico El País, y supongo que muchos de ustedes habrán visto por ahí una edición facsímil del número 1 del País del día 4 de mayo del año 76. Y hojeándolo esta mañana, lo que son las casualidades, Gaizka, me encuentro con lo siguiente. Número 1 del País, 4 de mayo del 76, un guardia civil asesinado por ir a retirar una icurriña en un pueblo, en Legazpia. Pues bien, en el número 1 del País dice el periódico: El País, en su primer contacto con los lectores, se ratifica en la convicción de que un Estado democrático con garantías plenas para los derechos y libertades individuales será un efectivo freno al terrorismo. Es decir, esta fue la doctrina oficial de la izquierda española durante muchísimos años, y ya estamos hablando del muerto Franco. Una vez que se establezca la democracia, el terrorismo desaparecerá, del mismo modo que se dijo también una vez que haya estatuto de autonomía, o una vez que haya amnistía, policía autónoma, una vez que haya amnistía. Y la verdad es que nada de eso funcionó, y justamente al revés. El 90% de los muertos por ETA tuvieron lugar después de muerto Franco. Eso es, y incluso, curiosamente, el año que más muertos hay por ETA es 1980, hay casi 100, y ya es en plena democracia, ¿no? Es decir, la democracia no hace que ETA mate menos, sino que mate más. ¿Por qué? Precisamente porque la democracia es una amenaza para ETA, ¿no? La democracia, el Estatuto de Autonomía, el hecho de que se solucione un problema de encaje del País Vasco en España mediante un acuerdo entre vascos y españoles, eso hace que ETA lo vea como una amenaza y se enfrente frontalmente, sobre todo ETA militar, ¿no? La ETA que ha llegado a nuestros días lo llega a decir conscientemente en sus papeles, ¿no? Vamos a evitar que la reforma Suárez se estabilice. Tienen miedo de que la reforma se estabilice y que haya democracia, y por tanto, en una democracia parlamentaria, el terrorismo se vea como superfluo y por tanto ataca más a la democracia. Además, en el caso por dar, digamos, un paso atrás hacia la excusa antifranquista, nos encontramos con que el relato de ETA y el relato del nacionalismo vasco en general siempre ha hecho mucho hincapié en que los vascos sufrieron especialmente durante el régimen franquista, y por eso surge, digamos, la excusa de oponerse a él con la fuerza de las armas. Pero como muy bien explicas en el libro, el País Vasco no fue precisamente la región que más sufrió, no fue donde más represión hubo, y curiosamente los que sí sufrieron represión, tanto en el País Vasco como en el resto de España, fueron los izquierdistas, no los nacionalistas, ¿verdad? Eso es. Tanto en la guerra civil como en la inmediata posguerra, el mayor número de asesinados, tanto en total como porcentualmente, es el sudoeste español, es decir, el oeste de Andalucía y Extremadura. Hay provincias como Sevilla, creo que hay 12.000, 13.000 muertos. En todo el País Vasco son 1.600, 1.900, es decir, que Andalucía se asesina más gente que en todo el País Vasco, incluso sumando en Navarra, que asesina otros 2.000. Entonces, no es que haya una represión mayor en el País Vasco, en absoluto. La represión en el País Vasco, quizás por el hecho de que el PNV sea de derechas y católico, es más atenuada, aparte de porque la guerra llega un poquito más tarde que al comienzo. Incluso esa represión, la mayor parte de los asesinados en el País Vasco no son nacionalistas, son de izquierdas. El PSOE es prácticamente decapitado, la CNT, el Partido Comunista, son asesinados en provincias como Alhama, desaparecen porque les matan a todos. No quiere decir que al PNV no le castigan, y tienen muertos, pero en gran medida tiene multas económicas, depuraciones profesionales, es decir, son castigos que, siendo represivos, son más suaves. Eso que precisamente es una clave que permite explicar por qué el PNV continúa, porque parte de la estructura se mantiene ahí. Quedan miembros del PNV, mientras que los socialistas se han matado a todos, han tenido que escapar, queda todavía miembros del PNV que harán que ese partido, ¿no?, resurja en el 77 con una fuerza que a un observador externo le sorprendería, ¿no?, como consigue en exactamente los mismos sitios donde tenía representante en el 36 volver a tener fuerza electoral. Bueno, de hecho, muchas de las principales figuras del PNV regresaron, como hemos dicho antes, el caso de Luis Arana, pero estoy pensando en otros muchos intelectuales, como por ejemplo Estornós Lasa y tantos otros, que habían escrito libros verdaderamente xenófobos contra España, y sin embargo vivieron aquí durante el régimen franquista sin mayor problema. Y sin embargo nos encontramos con textos tan interesantes como el de Julen Madariaga, diciendo que
lo que está haciendo España en el País Vasco, se refiere al régimen franquista, es el mayor y más sádico genocidio que han visto los siglos. Y luego, ya bastante más tarde, Iñaki Egaña Sevilla ha calculado en más de 12.000 desaparecidos en Euskal Herria en los últimos 75 años, tanto en España como en Francia. Euskal Herria es, por lo tanto, por detrás de Camboya, el segundo país del mundo en desapariciones forzosas. La verdad es que el grado de alucinación es más que notable, ¿eh? Claro, Julen Madariaga, que escribe en 64, responde a esa época, a esa mentalidad que tienen de que la dictadura está sometiendo a un genocidio a Euskadi, está acabando con el euskera, con la población, los inmigrantes que llegan económicos, que llegan desde toda la España rural, que en realidad están yendo a Vizcaya, a Cataluña, pero también a Madrid y a otras zonas, ¿no? Y a Suiza o a Alemania, además. Claro. Pero él no ve eso, porque tiene una visión extremadamente provinciana, entonces ve su realidad pequeña. Entonces están llegando inmigrantes y cree que es un plan de Franco para acabar con Euskal Herria. Entonces, si Euskadi desaparece, la única solución es crear algo que lo impida, ¿no? Que es la violencia. Otra cosa, dando el salto, Iñaki Egaña Sevilla, que es un propagandista muy conocido, de Abertzale, que escribe bastantes libros de escasa calidad, pero que tienen bastante audiencia, tienen el problema ahora, el nacionalismo vasco radical, de relato, ¿no? Entonces, una vez que los historiadores están investigando a ETA y sus víctimas y estableciendo cuántas víctimas hubo, qué condiciones y demás, se ve que el número de casos es bastante elevado, y para contraponer a las 845 víctimas mortales necesitan números. Entonces lo que hacen es crear estadísticas e inflarlas de una manera pues que no bruta y torpe. Entonces llenan cuantos más miles mejor, para que el número sea tan grande que digan, bueno, los 745 víctimas de ETA no son nada comparados con los 12.000 desaparecidos, claro, que no sé dónde saldrán. Claro, es que esta es la clave de la cuestión, y yo creo que es la clave de toda la reflexión, no solamente, por supuesto, de tu libro, sino de lo que está pasando en el País Vasco hoy. Por cierto, les vuelvo a repetir el libro del que estamos hablando, La voluntad del Gudari, génesis y metástasis de la violencia de ETA, de Gaizka Fernández Sol de Villa, aquí presente con nosotros hoy. Hablaba de la cuestión clave porque, como muy bien dices en el libro, y como se está viendo todos los días, digamos, en esto que ahora llaman, entre comillas, un tanto pedantemente, el relato, ¿no? El relato que se está intentando imponer en el País Vasco y en el resto de España, por supuesto, es el de la transferencia de culpabilidad. Es decir, nosotros no somos los culpables de esto. Nos hemos visto obligados a matar en contra de nuestra voluntad, por todos estos muertos que tú estás ahora contando, que están inflando en las estadísticas, por la guerra civil, por la represión inexistente, etcétera, etcétera. Es decir, es la manera de justificar que han matado por un buen fin y que además la guerra no la comenzaron ellos. Precisamente el último comunicado de ETA, que sacó como motivo la berrieguna, decía algo así como: nosotros hemos empezado la guerra, el conflicto nos lo trajeron a casa. Estamos hablando de hace unas semanas, ¿no? Y ETA sigue manteniendo que ellos no comenzaron a matar, que alguien lo obligó. Son exactamente las mismas ideas que Julen Madariaga contaba en el 64. Claro, sí. ¿Esto por qué es? Si tú reconoces que has matado voluntariamente, que has cometido delitos, eres un criminal. Pero si tienes la excusa de la legítima defensa, claro, eres un acto heroico. Yo fui un Gudari, yo luché por una buena causa y luché para defender a mi país contra un invasor extranjero. Por tanto, soy un héroe, no soy un criminal. Claro. Eso es lo que les legitima, ¿no? Cobra, todo lo que han hecho tiene sentido. Si no, las muertes, asesinatos y la gente que aplaudió a los que mataban y asesinaban, que eran muchos más de los que mataban, esos serían criminales o cómplices. Y aceptar eso es humanamente difícil. Es un paso que hubo gente que lo dio, por ejemplo, gente de Euskadi Cosquerra lo aceptó, pero entiendo que es muy difícil asumir tus propios errores. Y es precisamente lo que dice la sociedad vasca, ¿no? Que asuman sus propios errores, asuman, que sean valientes y sean capaces de mirar su pasado y decir, bueno, aquí nos equivocamos, esto no lo tenemos que hacer y nadie nos obligó, tomamos la decisión nosotros. En un contexto, unos factores sí, pero nosotros lo decidimos. Ese es el título del libro, al fin y al cabo, ¿no? Eso es, yo siempre busco títulos significativos, pero que son un poco complicados de memorizar, y aquí dije, no, voy a buscar algo que resuma la tesis del libro, claro, y que sea la voluntad del Gudari. ¿Por qué? Porque ETA no mató porque la dictadura lo obligase, ni porque hubiese una guerra con España desde Roncesvalles, ni porque fuese el destino de los vascos tener un grupo terrorista, sino mató porque un grupo de personas en un momento determinado vota y decide matar. Y sabemos el día, sabemos quiénes estaban ahí y sabemos lo que votaron, es decir, no hay ninguna duda al respecto.
Se nos va terminando el tiempo y se nos están quedando unas cuantas cosas en el tintero. Yo no quisiera irme sin mencionar dos cuestiones muy brevemente. Una de ellas es la conexión Caracas, porque me ha interesado mucho los capítulos que dedicas en el libro a el refugio, digamos, de buena parte del nacionalismo radical más allá de nuestras fronteras durante el régimen de Franco. En concreto Venezuela, que fue un centro de propaganda y de financiación, por cierto, muy importante para la incipiente ETA, y luego también de la figura de Krugvik. Pero vamos a hablar un poquito eso, de la conexión Caracas, que se podría decir, ¿no? Claro, cuando termina la guerra civil, los exiliados, digamos, de izquierda, republicanos, van mucho, sobre todo, a México. Y en cambio los nacionalistas sobre todo van a Venezuela, ¿no? A otras partes, pero la comunidad más grande se queda en Caracas. Y en esa comunidad nacionalista, curiosamente, ETA nace en el 58, en el 59 ya hay una célula de ETA en Caracas. Es decir, es el primer país, quitando Francia, donde ya hay un grupo de ETA establecido, ¿no? Desde el principio. Aparte del grupo de ETA, que edita su propio boletín, hay nacionalistas vascos exiliados muy radicales, el grupo de Machar y demás, que dan apoyo a ETA desde el principio, porque para ellos es la encarnación de sus sueños. Ellos llevaban años diciendo que querían una lucha violenta, querían terrorismo, querían violencia contra la dictadura, contra España, y de repente ETA hace lo que ellos soñaban, pero que nunca se atrevieron a hacer. Entonces les dan todos apoyos, les dan el dinero, les dan legitimidad, les apoyan haciendo publicidad, y eso desde el 59 hasta prácticamente nuestros días. Yo creo que de los países de Latinoamérica, en el que ha habido una relación más intensa con ETA probablemente sea Venezuela, con distintas fases diferentes, ¿no? A veces con mayor o menor apoyo del gobierno, pero ha sido clave Venezuela en la historia de ETA. Y luego la figura central, por supuesto, de Federico Krugvik, que fue el intelectual que efectuó el giro al marxismo-leninismo y al digamos, tercermundismo, ¿no? Es decir, cuando en los años 60, a finales de los 50 y en los años 60, se mezcla junto al aranismo tradicional el marxismo y la lucha tercermundista, y él publicó el trascendental libro Baskonia. Cuéntanos un poco la figura de Krugvik y la importancia de la que se llamó la Biblia de ETA. Por cierto, que el libro de Baskonia, la edición, lo paga un empresario vasco-venezolano de Caracas. Es decir, que la conexión, si no hubiera estado esa persona para pagar la financiación, para pagar la edición, hubiera sido imposible. Krugvik es un intelectual autodidacta, que conoce muchísimas lenguas, que estudia un montón, de familia alemana e italiana, no tiene apellidos vascos, es algo que el PNV le echa en cara, ¿no? Le dice algo así como, se dice racista sin tener ni una gota de sangre vasca, ¿no? Porque Krugvik no tiene ningún apellido vasco. Entonces, una de las renovaciones de Krugvik es esa, precisamente, decir que, al contrario que señor Arana, que señor Arana decía, vasco es el que tiene 8 apellidos vascos, Krugvik dice, no, vasco es el que habla euskera, aunque tenga apellidos alemanes, italianos o murcianos. Eso es una renovación de Krugvik importante. Otra es la apertura del nacionalismo vasco radical hacia teorías tercermundistas, sobre todo al maoísmo, ¿no? Le interesa mucho el maoísmo, el concepto de guerra-liberación, el Frente Popular, crear una vanguardia que una a todas las clases populares en la lucha contra el imperio, y una vez que ganen ya crear pues, lo que se llama entonces una democracia popular, que hoy sabemos que era una dictadura, ¿no? Sí. Entonces Krugvik es el que abre esa puerta a ETA, y gracias a Krugvik, o a través de Krugvik, empieza a entrar el marxismo en ETA, que antes no existía, ¿no? Empiezan a entrar ciertas corrientes del marxismo, y que a ETA le va a provocar un gran problema, porque la entrada del marxismo hace que haya divisiones internas, escisiones y nuevas ETAs que surgen de la ETA original, ¿no? Y luego también está el ejemplo argelino, que tanto peso tuvo en el caso de Krugvik, y curiosamente menos el irlandés, como comentábamos antes al venir hacia acá, y eso que en el año 72, por ejemplo, tuvo lugar el Bloody Sunday, y digamos que tenían más cerca el ejemplo de la insurrección que hubieran querido que hubiera prendido en el País Vasco y que no se prendió, ¿no? Curioso. Curiosamente, sí, sus ejemplos son totalmente del tercer mundo, empezando por el Irgun en Israel, que por medio de bombas consigue la creación del Estado de Israel. Argelia, Indochina, Chipre, Cuba, esos son los modelos que ellos miran, ¿no? Ellos quieren hacer lo mismo que está haciendo Castro en Cuba, lo quieren hacer en Euskadi. Es más, Xavi Etxebarrieta, que hemos hablado antes de José Antonio, del hermano Xavi Etxebarrieta, es el primer etarra que mata, el líder carismático de ETA que mata, se ve a sí mismo y le ve a los demás como una reencarnación del Che Guevara, el Che Guevara vasco, ¿no? Entonces, ellos no sueñan con ser irlandeses, sino con ser, claro, su revolución exótica, romántica y lejana, Cuba. Porque no conocen Cuba, ni conocen Indochina, ni conocen Argelia. Entonces lo ven a través de las noticias y les parece tan hermoso, algo que jóvenes de su edad
con 4 metralletas derroten a un imperio, derroten a una dictadura, que quieren hacer lo mismo en Euskadi. Lo que pasa es que, claro, Euskadi no es un país del tercer mundo, es una zona industrializada y rica en la España del sorrismo. No, la receta que emplean, la del tercer mundo, no funciona. Entonces la guerrilla nunca va a haber una guerrilla, ¿no? Se acaba convirtiendo en un grupo terrorista, que es lo que acabó siendo. Sí, sí. En el caso de Cruzby, aunque la cuestión es un poquito tangencial, ya que estamos en un programa de televisión, de una televisión cántabra, tiene particular interés sus ensoñaciones imperialistas, porque en su libro Baskonia diseñó una Euskal Herria del futuro que iba desde el Garona, es decir, desde Burdeos hasta Santander, y dibujó un curioso mapa que tenemos aquí, que les ponemos ahora para que lo puedan ver todos ustedes, de la futura Euskal Herria, en la que se incluye un buen pedazo de la región sudoccidental de Francia, Aquitania, ahí lo tienen ustedes, el Golfo de Vizcaya en azul, las 3 provincias vascas a la izquierda, y si se fijan, coloreada de amarillo, está nada más y nada menos que la mitad de la provincia de Cantabria, que también formaría parte, según la ensoñación de Cruzby, de la Euskal Herria del futuro, que incluiría en el caso español, junto a las 3 provincias y Navarra, nada más y nada menos que un rincón de Lérida, Andorra, casi la provincia entera de Huesca, buena parte de la de Zaragoza, la provincia de Logroño íntegra, un buen pedazo de la de Soria, la mitad de la de Burgos y la mitad de Cantabria hasta la bahía de Santander, la cuenca del Pas y Campó, como pueden ustedes ver, teniendo como principales ciudades Santander, Zandoina, que sería Santoña, Castro Urdalitz, que sería Casturdiales, y la Reynosa, que sería Reynosa. Pero en fin, este digamos que es un dato secundario, aunque no es una manía de una persona sola, porque este mapa y esta división étnica de la Euskadi del futuro la han recogido posteriormente, este libro es del año 63, pero posteriormente varios intelectuales del nacionalismo vasco han seguido apegados a esta reivindicación territorial absolutamente desquiciada. Pues bien, damos ya el siguiente paso, nos quedan unos pocos minutos y en el año 72, como hemos dicho, el Bloody Sunday, las rebeliones o revoluciones en el tercer mundo, el asesinato de Carrero Blanco, la rebelión general que los etarras hubieran querido no se plasma, es decir, en sus propios textos muchas veces hablan, lo reflejas tú muy bien en el libro de la dialéctica acción-reacción, ¿no? Es decir, vamos a poner bombas para que el Estado reaccione contra la población y así la población se ponga a nuestro favor. La verdad es que como maniobra, aparte de maquiavélica, es de una inmoralidad absoluta, ¿no te parece? Sí, además lo copian del tercer mundo, es decir, no inventan nada nuevo. Porque ETA nace en el 58 y tienen muy claro que van a emplear la violencia, pero no saben cómo emplearla, ¿no? Y la estrategia de acción-reacción les da una fórmula que es válida, ¿no? Y es así como has contado tú, en el 65 lo deciden. Nosotros hacemos un atentado, la dictadura, que no está preparada para luchar contra un grupo pequeño, va a dar lugar a una represión brutal, grande, que afecta a la población vasca. La población vasca va a unirse a nosotros, va a solidarizarse, nosotros hacemos otro atentado como venganza, la dictadura va a hacer otra represión y así increciendo hasta ir a una rebelión popular, ¿no? Hasta que las masas vascas se unan entre nosotros y hay una guerra popular. ¿Qué pasa? Esto funciona al principio, la represión es real, afecta a muchísima gente que no tiene que ver con ETA, pero no hay una revolución, ¿no? ETA no consigue crear una revolución como pasa en Cuba o pasa en Argelia, se queda ahí. Y lo que hace es, como dice Antonio Lorza, la guerra de liberación que querían hacer no funciona, entonces se quedan con el sucedáneo, que es el terrorismo, que es a pequeña escala, ¿no? No vamos a hacer una guerra civil, pero consiguen matar a poca gente, a poco. Entonces, eso que crea no solo víctimas, las víctimas que asesina o que hiere, sino toda la represión franquista que se recrudece. En los años 60, represión, pasa el franquismo por un estado más de liberalización, de suavización, ¿no? De moderación con el desarrollismo, y ETA provoca en gran medida que la represión se recrudezca, ¿no? Que vuelva a los orígenes, porque la dictadura no está preparada, o sea, no está capacitada para responder a un grupo terrorista. Ni la dictadura ni luego la democracia, es decir, a la policía le va a costar mucho tiempo ser capaz de actuar contra un grupo terrorista pequeño y clandestino, ¿no? Ese es un factor que explica en parte por qué ETA dura tanto tiempo, que es no estamos capacitados, el Estado de Derecho le cuesta mucho adaptarse, ¿no? Es muy lento. Otra reflexión que haces muy interesante en el libro es que otros sectores políticos
no ya digamos divisibles regionalmente, sino ideológicamente, habrían podido tomar las armas en contra del franquismo y no lo hicieron, o lo hicieron minoritariamente, como es el caso del Grapo o cosas así, ¿no? Pero quiero decir que es curioso que el único sitio en el que cuaja, el único ámbito ideológico en el que cuaja la violencia es el nacionalismo vasco, y en el último capítulo del libro dedicas unas reflexiones al hecho de que no cuajara ni en Galicia ni en Cataluña, y eso que en Cataluña, en el caso del nacionalismo catalán, la virulencia ideológica no quedaba atrás de la vasca, tanto en antigüedad, estamos hablando de finales del siglo XIX, como en intensidad, y sin embargo allí no cuajó. ¿Cuál crees tú que es la razón por la cual cuaja en el País Vasco y no cuaja en Cataluña? Claro, esa es una pregunta muy importante, porque en Cataluña el nacionalismo vasco, el nacionalismo es más fuerte que el nacionalismo vasco, en principio, y también hay grupos muy extremistas. Lo que pasa es que, curiosamente, los grupos terroristas que surgen en Cataluña, que son 3 o 4, que tienen alguna habitación militar, pero es muy efímero, surgen copiando a ETA, no surgen autónomamente, surgen intentando imitar a ETA, incluso hace una alianza entre el PASAN provisional, el UPG en Galicia y ETA político-militar en el País Vasco, para hacer una ofensiva contra el Estado, y los dos aliados, catalán y gallego, enseguida se desaparecen y ETA sigue. ¿Por qué? Yo creo que hay 2 factores. Primero, el grupo nacionalista vasco radical es mucho más poderoso, mucho más fuerte que el nacionalismo radical en Galicia y en Cataluña. En Cataluña, aunque hoy parezca lo contrario, el independentismo era ultraminoritario y marginal, no tenía apenas presencia. En las elecciones se muestra, el Partido Socialista de Andalucía saca más votos en Cataluña que los independentistas en la transición. Otra gran frontera, el nacionalismo vasco radical, ETA, hay una decisión consciente de matar. En el nacionalismo, en cambio, catalán, hay una decisión consciente de actuar por otras vías. Tarradellas actúa por otras vías, deciden hacer otra serie de acciones. Entonces, hay hombres y apellidos, es decir, el factor humano que has hablado antes es importantísimo. Claro. Hay hombres que deciden una cosa y otros que deciden otra. Y en el caso de ETA, los que deciden actuar, matar, ponen en marcha la espiral, tiene una bola de nieve que en el 77 se ha convertido en una avalancha. Entonces, pero los que han empezado en el 68 son 2 o 3. Ellos han creado la avalancha. En Cataluña no pasa lo mismo, no hay esa decisión y por tanto no creas la avalancha. Es mucho después con Terra Llure, y Terra Llure tampoco dura tanto y tiene una víctima mortal solo. ¿Tú crees que si no hubiera existido, por ejemplo, Gallástegui, no hubiera habido ETA? Es decir, ese vínculo entre los gudaris y la ETA. Cuando digo Gallástegui me refiero a 2 o 3 personas de su importancia, como por ejemplo Machari, que has dicho, ¿no?, que estaba en Venezuela con su revista Sabindarra, de una virulencia más que notoria. Sin esas personas, ¿tú crees que no se hubiera dado la circunstancia que facilitó el nacimiento de ETA? Yo creo que fueron importantes, pero no determinantes. En cambio, si en algunos de los primeros líderes de ETA, los hermanos Echevarrieta o Julen Madariaga, es probable que ETA no hubiera sido lo que luego fue. Yo creo que sí, que fueron fundamentales. Los hermanos Echevarrieta, Krugwid, fueron personas que sin ellos no se entiende lo que ETA hubiera sido. Quizás hubiera sido otra cosa, quizás hubiera ganado, por ejemplo, la ETA de izquierdas y hubiera desaparecido nacionalista, como ocurrió en otros sitios. Es decir, que podía haber pasado. Si en algunas personas con ETA, hermano Echevarrieta, Krugwid, ¿quién más? Scooby en su momento, otra serie de personas. Iker Gallástegui. Iker Gallástegui, Gatari, ¿no?, que también fue muy importante en los orígenes. Claro. Es decir, hay media docena de personas que fueron importantísimos y que llevan ETA hacia un lado, que si no podía ir hacia otro y poder haber desaparecido, como desaparece el Felipe famoso, que en su momento era muy importante y 4 años después había desaparecido. Podía haber pasado lo mismo con ETA. Sí. Pero cuando hay líderes muy carismáticos, preparados y con cierta apego hacia la violencia, hacen que eso cambie. Sí. Interesantísima cuestión ante la que lamentablemente tenemos que poner punto final a nuestra conversación, querido Gaizka. Y a mí no me gusta nunca decir adiós a nuestros invitados, así que yo quisiera decirte hasta luego, porque te lanzo el reto de que en el futuro, cuando lo hayamos preparado, si te apetece, muy interesante sería, sobre todo para nuestros televidentes cántabros, un programa sobre el Pacto de Santoña. ¿Qué te parece? Pero es que es muy interesante. Es muy interesante, ¿no? Te digo porque como es el eje central, digamos, de la participación del PNV en la guerra y de la separación
del nacionalismo vasco, del proyecto republicano, digamos. ¿Te gustaría pensar en un programa sobre el Pacto de Santoña? Además, el próximo año se cumplen 80 años. Por eso lo digo, es por eso aniversario. Lo digo. Claro, claro, como se cumplen 80 años, yo creo que sería una bonita manera de seguir tratando todas estas cuestiones y además con un enfoque local, con un enfoque para que nuestros oyentes, tanto de Santoña, bueno, del resto de Cantabria y del resto de España, porque evidentemente, como sabes, nos ven en toda España y en todo el mundo a través de YouTube, así que yo te lanzo el guante. Si crees que dentro de unos meses podemos volver a reunirnos este año o el año que viene cuando se cumplan los 80 años. 80 años, sí. ¿Qué te parece? Yo encantado de volver. ¿Ah, sí? Siempre me tratas bien, así que encantado. Pues nada, el próximo día te prometo tener una tetera y nos tomamos un té con pastas mientras hablamos del Pacto de Santoña. ¿Te parece bien? Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Gaizka, y antes de irnos, evidentemente, les vuelvo a recomendar este libro magnífico, si quieren ustedes conocer los entresijos ideológicos, políticos y personales del nacimiento de la ETA, la voluntad del Gudari, génesis y metástasis de la violencia de ETA, de Gaizka Fernández Soldevilla. Y también les recuerdo, como siempre, que tanto este programa como los anteriores los tienen ustedes a su disposición en la página web de Popular Televisión Cantabria, en la pestaña de televisión a la carta, así como directamente si lo buscan ustedes en YouTube, metiendo las palabras Popular TV, Historia e Historias. Y también les recuerdo que estamos ansiosos por recibir sus correos electrónicos con sus noticias, sus comentarios, sus ruegos, sus preguntas, sus sugerencias, incluso sus parabienes si los hubiere. Ahí lo tienen ustedes, historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Gaizka y yo estaremos encantados de recibir sus comentarios a este programa de hoy y sus propuestas para los programas futuros. Así que cuento con ello y cuento con todos ustedes en el próximo programa de Historia e Historias aquí en Popular Televisión. Muy buenas noches.